Vamos a abrir nuevamente las Escrituras en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 58. El título de esta predicación se llama ¿Es Cristo Dios Todopoderoso? Una buena pregunta. A ver cómo la resolvemos. Si alguien viniera, amados hermanos, cuando salimos del templo y nos preguntara, ¿usted es cristiano? Le diríamos, desde luego, soy cristiano. ¿Y usted cree en Dios? Sí. ¿En el Dios Todopoderoso? Sí. Demuéstremelo a través de la Biblia. ¿Alguien de ustedes me puede dar textos que se refieran a la deidad de Cristo? Porque como cristianos debemos conocer mucho de Cristo. ¿No? Bien, es por eso, amados hermanos. Miren, cuando era joven, hace algunos años, estaba congregado en una iglesia y el pastor mencionó algo de que Cristo era Dios. Y uno de los congregantes le dijo al pastor, ¿de veras Jesús es Dios? Y el pastor dijo, así lo dice la Biblia. Yo me quedé pensando, no es correcto. En otra ocasión, hace poco, amados hermanos, un gran predicador que se escucha mucho en YouTube, es dominicano. Ese predicador dijo que en su congregación había una joven que asistía, pero que se había ausentado. Y entonces la fue a visitar para saber la causa de por qué se había ausentado. Y la muchachita le dijo, es que yo ya soy testigo de Jehová. Y el pastor quiso convencerla de que la palabra de Dios habla de la Trinidad, porque los testigos no creen en la Trinidad. Si bien es cierto que escogió un pasaje que es trinitario, es uno de los textos más difíciles de comprender. Y la jovencita no lo pudo comprender y dijo, me quedo con los testigos. Y es por eso, amados hermanos, viendo la necesidad que tenemos como cristianos de conocer que Cristo es Dios Todopoderoso, porque hay muchos grupos, entre ellos los testigos de Jehová, los judíos, que no creen en la divinidad de Cristo. Es como hicimos este sermón, que espero, porque así se lo he pedido a Dios, que nos edifique y que nos enseñe más de Cristo, aprendamos más de Cristo, porque como cristianos tenemos ese deber de conocer mejor a Cristo, que es nuestro Salvador. Bien, amados hermanos,
El título de esta predicación se llama ¿Es Cristo Dios Todopoderoso? Veamos nuevamente el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 58. Haremos una lectura unida. Dice así la palabra de Dios. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Aleluya. Hay quienes enseñan que Cristo es un Dios con minúsculas. Así está escrito en su Biblia. Dicen que es poderoso, pero no el todopoderoso. Esto es lo que han aprendido en su organización religiosa a través de su literatura y una Biblia que en la mayoría de los textos que se refieren a la divinidad de Cristo han sido falseados conforme a la creencia de sus líderes. Pero respetando la inspiración divina de la palabra de Dios, esta demuestra que Cristo es Dios Todopoderoso, como lo veremos enseguida. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 58, que hemos leído, el Señor les dijo a los judíos, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Hermanos, esta es una de las declaraciones más poderosas que Jesús expresó. Jesús está afirmando que Él es Dios al emplear el nombre de Dios. Yo soy. Éxodo 3:14. Así lo entendieron claramente los judíos que tomaron piedras para arrojárselas, porque para ellos la declaración de Jesús era una blasfemia, según está escrito en su ley en Levítico 24:16, que dice, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará. Los judíos no hubieran acusado a Jesús de blasfemo si lo hubieran reconocido como el Mesías, que en hebreo significa ungido. Y en el Salmo capítulo 2, versículos 2 y 7, se nos dice que el ungido es el Hijo de Dios. Y por tanto, Dios mismo. Juan 5, 17, 18, se nos leemos. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. El apóstol sigue diciendo, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solamente quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios mismo era su Padre, haciéndose igual a Dios. Pero como los judíos no consideraron a Jesús como el Mesías, sino como un hombre más, procedieron a acusarlo. Ustedes saben que Jesús nació en Belén y fue criado en Nazaret, una aldea pequeña en aquel entonces, habitada por pocas personas.
y seguramente conocieron a Jesús desde niño y lo vieron crecer. Entonces, cuando Jesús entró en la sinagoga y les enseñaba a los judíos, estos se maravillaban de su sabiduría, se maravillaban de sus milagros. Y se preguntaban, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Mateo 13:55. No, por su incredulidad no creyeron el mensaje eterno que les estaba dando el Señor, porque no lo reconocieron como el Hijo de Dios, sino como un hombre más. Estaban cegados, como muchos lo están ahora. El texto de Juan 8:58 debería ser suficiente para creer en la divinidad de Cristo, ya que nos está demostrando que el Hijo habita desde la eternidad con el Padre y por lo tanto tiene todos los atributos de Dios. Hermanos, como cristianos debemos interesarnos en conocer más de Cristo. ¿Cómo vamos a tener la mente de Cristo si no lo conocemos? Nuestra prioridad es conocer más de nuestro amado Salvador. Pues lo podemos conocer a través de su carácter, a través de sus atributos. Y eso es lo que vamos a ver, algunos atributos que Cristo posee de Dios. Su preexistencia. La preexistencia de Cristo significa que Cristo, como Dios, ya existía desde la eternidad. Así lo demuestran los pasajes siguientes. De Cristo se declara que sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Miqueas 5:2. Cristo también es llamado el Verbo de Dios, porque Dios nos habla por medio de su Hijo. En Juan 1:1 leemos, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Aleluya. Este es un texto corto, pero de mucha enseñanza. Dice, en el principio era el Verbo, es decir, en el principio de la creación ya existía el Verbo, o sea, Cristo. El atributo de la eternidad solo pertenece a Dios. Esta parte que hemos leído del texto nos habla de la eternidad de Cristo. Sigue diciendo el texto, y el Verbo era con Dios. Aquí se refiere a dos personas de la Trinidad, el Padre y el Hijo. En Hebreos 9:14 se nos habla de la eternidad del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad.
Y finaliza diciendo, y el Verbo era Dios. Y Cristo era Dios. Esta parte del texto nos dice, nos habla de la divinidad de Cristo. Qué hermoso es entender la palabra de Dios. El apóstol Pablo, por su parte, nos dice que Cristo es antes de todas las cosas y las cosas en Él subsisten. Colosenses 1:17. Cristo no solamente es el creador del mundo, sino que lo sustenta. Todas las cosas en Él subsisten. Son protegidas y prevenidas de la desintegración y el caos. Por eso los científicos se maravillan que el universo tenga un orden perfecto. ¿Quién hace ese orden perfecto? Nuestro bendito Dios. Todos estos textos, amados hermanos, concuerdan en que Cristo es eterno. Como dijimos, este atributo de la eternidad es propio de Dios. Vean ustedes, el salmista dice, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Aleluya. Salmo 92. Veamos otro atributo de Cristo. Ojalá hubieran traído un lápiz, una pluma para apuntar los textos y así tener ese conocimiento. Cristo es omnipotente. Él es igual a Dios. En Juan 5:19 leemos, porque todo lo que el Padre hace, lo hace el Hijo igualmente. Por tanto, el texto nos está diciendo, amados hermanos, que si el Padre es todopoderoso, el Hijo también lo es. Aleluya. En Apocalipsis se habla mucho de aleluya, pero aquí creo que el único que dice aleluya soy yo. También en el cielo seré el único. Es por ello que Cristo recibe el título de Creador. En Juan 1:3 se nos dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1:3. El mundo, Juan 1:10. El universo, Hebreos 1:2. Vean ustedes, amados hermanos, qué maravilloso Dios tenemos, tan poderoso. El universo, el mundo, todo lo creado lo sustenta con el poder de su palabra. Qué grande es nuestro Dios. Este título de creador se aplica a la deidad. En Isaías 44:24 leemos, yo Jehová que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Gloria a Dios. Otro atributo más de Cristo es la omnipresencia. Omnipresencia. ¿Qué significa omnipresente? Que Él está presente con sus siervos en todas partes y fíjense, amados hermanos, y al mismo tiempo, poderoso Dios es nuestro.
todas partes y al mismo tiempo. En hermenéutica esto se llama ubicuidad. Está en todas partes y al mismo tiempo. Está con los siervos que están aquí en México y al mismo tiempo están con sus siervos que están en África, que están en Asia, en Oriente, en Europa. Vean, admiren a nuestro Dios, amen a nuestro Dios, maravíllense de su poder, de su grandeza. Amen a Dios, enamórense de Dios. Él está presente con sus siervos en todas partes al mismo tiempo. El Señor dice a sus discípulos en Mateo 28:20, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él promete estar con sus siervos todos los días donde quiera que estén hasta el fin del mundo. Amén. Cristo está donde se encuentran 2 o 3 congregados en su nombre. Mateo 18:20. El Señor dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Sí se dio cuenta de lo que dije? De lo que dice el texto. El Señor dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Aquí estamos congregados más de 3 en su nombre. Por lo tanto, amados hermanos, si creemos en la veracidad de la Biblia, el Señor Jesucristo está en medio de nosotros. Ahora. Pero, amado hermano, si creemos en la veracidad de la Biblia, debemos creer que Cristo está en medio de nosotros. No, tal vez no lo toques, no lo podamos tocar, tal vez no lo podamos ver, pero sí podemos sentir su presencia. Siente su presencia, hermano. Siente su presencia, hermana. Gloria a Dios. Amados hermanos, si el Señor Jesús está en medio de nosotros, creo que debemos examinarnos cada uno de nosotros para saber cuál es nuestro comportamiento al entrar al templo, al estar en el templo y salir del templo. No vamos a ser específicos. Cada uno de nosotros debe saber cómo nos comportamos en la casa de Dios, sabiendo que Él está presente. Cada quien debemos corregir y que nuestras actitudes dentro del templo y fuera del templo y al entrar al templo sean correctas,
sean agradables al Señor. Qué grande es nuestro Dios verdaderamente. Cristo tiene el atributo de la omnisciencia, es decir, Él conoce todas las cosas. Se acordarán que el Señor le preguntó a Pedro 3 veces si lo amaba. A la tercera vez, Pedro le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. Para ti no hay nada escondido. Tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Cristo dice en su omnisciencia: yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Apocalipsis 2:23. Jehová dice: yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Jeremías 17:10. Amados hermanos, Dios conoce nuestros sentimientos, conoce nuestros pensamientos, conoce todo de nosotros. No hay nada que le podamos esconder. Un atributo más: Cristo es inmutable, es decir, no cambia. Cristo en su esencia es siempre el mismo. En Hebreos 13:8 leemos: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y Jehová es el mismo siempre. Malaquías 3:6 nos dice: porque yo, Jehová, no cambio. Los que niegan la divinidad de Cristo dicen que la Biblia nunca se refiere a Cristo como Dios. ¿Qué les dirían ustedes? Miren, amados hermanos, Dios el Padre llama al Hijo Dios. En Hebreos 1:8 leemos: mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo de siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Los hombres también le llamaron Dios. Se acordarán que nuestro Señor Jesús, una vez que resucitó, se presentó ante sus discípulos que habitaban la casa. Y después de saludarlos, les mostró sus manos y les dijo: vean mis manos, vean las marcas de los clavos, vean mi costado. Los discípulos se regocijaron. En esa ocasión no estaba Tomás. Y cuando llegó Tomás ya no estaba el Señor Jesucristo y los discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Y Tomás dijo: si no viere las marcas de los clavos en sus manos, y no metiere mi dedo en las marcas de los clavos,
y no metiere mi mano en su costado, no creeré. A los 8 días se presentó nuevamente nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos, estando ya Tomás. Después de saludarlos, le dijo a Tomás, Tomás, mira mis manos, mete tu dedo en la marca de los clavos, acércate y mete tu mano en mi costado. La Biblia no menciona si lo hizo o no, pero con lo que dijo es más que suficiente. Dijo, Señor mío y Dios mío. Que muchos incrédulos que escuchen este mensaje puedan decir, Señor mío y Dios mío. Que sea así. Amén. El apóstol Juan afirma que Cristo es el Dios verdadero. En 1 Juan 5:20 leemos, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Aleluya. Jeremías nos dice, mas Jehová es el Dios verdadero. Qué grandeza, qué gran amor. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 1, en su salutación, el apóstol Pedro llama a Cristo Dios y Salvador. Dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, escucharon bien, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Ahí está Pedro también hablando de la deidad de Cristo. Isaías dice, porque yo Jehová, Dios tuyo, soy tu Salvador. Isaías 43:3. El apóstol Pablo llama a Cristo gran Dios y Salvador. Escribe a Tito diciendo, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito 2:13. Recordemos que el apóstol Juan escribió su evangelio precisamente con el propósito de enseñar que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20:31. Para los judíos religiosos, Jesús blasfemaba cuando declaraba ser el Hijo de Dios. De hecho, esta fue la causa por la cual lo acusaron de blasfema. En Juan 10:32-33 leemos, Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Les respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Una cosa importante, amados hermanos, no todos los
no todos adoran a nuestro Dios. Hay quienes rechazan la adoración. En lugar de adoración ponen otra palabra que para ellos significa una cosa distinta a la adoración. Pero Jesús no rechazó la adoración. La adoración solamente debe darse a Dios. ¿Recuerdan cuando caminó Jesús en el mar? Él se quedó a despedir a la gente, a la multitud, y a orar en el monte. Ahí está, le gustaba mucho la comunión con Dios. La necesitaba. Como hombre, Jesús necesitaba de esa comunión con Dios. Nosotros necesitamos esa comunión con Dios. Y luego, a la medianoche, fue a seguir a sus discípulos, pero ellos ya se habían ido y andaban en medio del mar, que es el mar de Galilea, en forma de pera, y que sí se dan ciertos casos de vientos recios, de tempestad. Y en esa ocasión había un viento recio, contrario al sentido en que ellos iban, y golpeaban la barca. Entonces vieron a Jesús y se asustaron. Pensaron que era un fantasma. El Señor les dice, no temáis, soy yo. Y luego Pedro impetuosamente le dice, Señor, si eres tú, di que vaya a ti. El Señor le dice, ven. Pedro se baja de la barca, va andando en el mar, pero el viento recio hace que se debilite su fe. Se empieza a hundir y le pide al Señor que lo salve. El Señor lo levanta con la mano, suben a la barca y en el momento en que suben a la barca se calma el viento. Por eso en Mateo 14:33 leemos, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Y en Hebreos 1:6 leemos, otra vez leemos, amados hermanos, refiriéndose el autor a los hebreos, al Padre Celestial, diciendo, y otra vez cuando introduce el primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. También en la Biblia encontramos que el Hijo recibe igual trato que el Padre. Ante el Hijo y ante el Padre se dobla la rodilla. En la congregación donde estuve pastoreando varios años, ellos llegaban y llegando lo primero que hacían, se venían al altar y se ponían a orar. A veces hacían 2 o 3 filas. Me agradaba a mí ver eso, porque ver a los hijos cristianos tener esa comunión con Dios, gozar de esa comunión con Dios, es maravilloso, amados hermanos. Hay quienes no
se arrodillan, pero un día lo harán, quieran o no. Porque dice el apóstol Pablo, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y en Filipenses 2:10 dice el apóstol, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Doblar la rodilla, amados hermanos, es una señal de adoración. Como hemos visto, amados hermanos y hermanas, la Biblia demuestra de manera contundente que Cristo es Dios Todopoderoso. Los que dicen adorar a Jehová y rechazan la adoración al Hijo, deben tomar en cuenta las palabras que los condenarán en un día futuro. Esas palabras que los condenarán están registradas en Juan 5, 22, 23. Y dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Y nos preguntamos, hermanos, si estas personas creen orar a Jehová y rechazan la adoración al Hijo, de acuerdo con este pasaje bíblico, no están honrando al Padre ni están honrando al Hijo. ¿A quién estarán honrando? A sus líderes. Pero sus líderes son hombres. Amados hermanos, ahora que conocemos que Cristo es Dios Todopoderoso, pongamos nuestra plena confianza en Él. Él conoce todas las cosas. Cuando tienes necesidad, cuando estás enfermo, cuando estás triste, pongamos la confianza en Él. Para Él todo es posible. Para Él todo es fácil. Lo resuelve de una manera muy sencilla. Vivamos, por tanto, amados hermanos, vivamos una vida de adoración, de alabanza, de fidelidad, de obediencia y de servicio al Señor Jesucristo. Por tanto, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Aleluya. Entonemos con gozo, amados hermanos, pero con gozo entonemos, vamos a decirle porque Él está aquí. Quiere escuchar, le va a agradar escuchar este canto. Gloria a ti, Jesús divino. Todos, que se oiga, todos, que ninguno calle, que todos cantemos al Divino Redentor.
con gozo.